A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Hace unos pocos días nos hicieron una entrevista, tuvieron la amabilidad de venir a hacernos una entrevista, un periodista que pertenece al canal, y nos quedó, tanto al doctor Gallegos como a mí, la inquietud de cómo con cierta frecuencia se utilizan mal los términos en el área de psiquiatría, en el área de psicología, de psicopatología, generalmente en los periódicos, en las revistas y también en la televisión. Así que hemos decidido hacer una especie de, llamémosle diccionario, ¿será? Diccionario corto, por supuesto. Un corto diccionario de una serie de palabras que son frecuentemente utilizadas y muchas veces mal utilizadas. Sí, yo creo que es importante porque inclusive no solo que se las mal utilizadas, sino que algunas se han trivializado, ¿no? Entonces se califica muy ágilmente con tal o cual término, o a enfermedades o a personas, o a ciertas situaciones, como fue el asunto de la entrevista anterior, pues en la cual pues se hablaba de ciertas situaciones que pueden suceder, pero que se les aplicaba ciertos términos relativos a enfermedades mentales. Sí, así por ejemplo, uno de los más frecuentemente mal utilizados es el de demente. Exactamente. Demente se lo utiliza como la persona que está loca, la persona que está fuera de la razón. Y la demencia propiamente pues es cuando hay un déficit cognitivo, es decir, una alteración, una disminución importante de atención, memoria, concentración, una alteración de pensamiento. Pero eso puede ser en un Alzheimer, por ejemplo, claro, que no es precisamente locura. El demente es el loco. El demente es el loco en términos comunes y corrientes. Los términos de la prensa, de las revistas, exacto, de las noticias. Y yo diría que hasta la gente comúnmente habla de ha sido demente, como refiriéndose a una persona que está con una alteración de su comportamiento. Y como se acaba de señalar, la demencia, o sea, las personas que tienen demencia serían los dementes, es la pérdida de las funciones intelectuales superiores. Es decir, la mente se va perdiendo sus funciones, su capacidad de ejecutar cosas, de prevenir cosas, de planificar cosas, de recordar cosas, y eso se denomina demencia. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre demencia, y hemos hablado de los distintos tipos de demencia, pero demente y demencia es una de las que mal se utilizan, y yo creo que vale la pena que les vayamos aclarando algunos de estos términos. Sí, yo creo que esa es una muy importante. Y en relación con esto estaría una que surgió en la entrevista que tú has mencionado, que es el término de psicosis. O sea, psicosis, en términos estrictos en psicopatología, es cuando la persona está fuera de la realidad. Es decir, un cuadro en el cual le tiene a la persona fuera de la realidad. Puede tener una serie de alteraciones en su pensamiento, en sus sensopercepciones, que no son absolutamente reales. Por ejemplo, una persona que escucha voces, una persona que ve situaciones inexistentes o que piensa que le pueden perjudicar, que le están persiguiendo, que tiene pensamientos que no se basan en nada real, pues decimos que está en un cuadro psicótico. Y dentro de psicosis, que el término se utiliza también con frecuencia, es decir, psicótico atacó a tales o cuales personas, se ha ido asociando la posibilidad de que una persona que es psicótica es peligrosa. Exacto. Y no es así. Es decir, la psicosis altera el pensamiento del individuo y le aparta de la realidad o le genera una realidad distinta. Eventualmente algún tipo de psicosis podría ser peligrosa porque la persona que está
padeciendo ese trastorno, cree que podría ser atacado, cree que está siendo atacado, cree que está siendo envenenado o lo que sea, y trata de defenderse. Pero la mayor parte de las psicosis no son peligrosas, es decir, el individuo está en su propia realidad, en su mundo, y no es peligroso. Entonces la asociación entre psicosis y violencia y psicosis y peligro es una de las cosas que comúnmente vemos a través de los medios de comunicación. Sí, no son los medios de comunicación, inclusive en las conversaciones coloquiales, digamos. No, está loco, está psicótico, está demente, una sola mezcla de las tres cosas. Y cuidado, es peligroso, puede hacer algo, puede pasar algo, que no tenga acceso a esto, no tenga acceso a esto otro. Yo creo que eso también sí hay, se lo utiliza en forma muy peyorativa el término, ¿no? Y eso también está bien. Bueno, aparte de los términos son utilizados en forma peyorativa y de una manera u otra siguen profundizando la estigmatización de la enfermedad mental, de los enfermos mentales, y es una de las cosas que en este programa nos propusimos desde que iniciábamos, era tratar de reivindicar una serie de términos, de trastornos, y hacerles a los individuos de nuestra sociedad perder el miedo en relación a la enfermedad mental, que es vista como vergonzosa, como peligrosa, como que hay que ocultar, de eso no se habla. Y yo creo que es importante que sigamos profundizando en este tipo de temas. Sí, yo creo que esto sí le da una satisfacción, como ver que sí van cambiando algunos criterios, tanto de televidentes como de profesionales médicos también, que inclusive muchas veces tenían confusión en la terminología o en la real acepción de este tipo de palabras. Otro importante, que quizás uno de los más utilizados, es el famoso bipolar. Ahora, por todo bipolar y todo el mundo es bipolar. ¿Qué queremos decir con eso? Que se ha ido trivializando el término, se ha ido convirtiendo en un término de uso común y que lastimosamente le saca del contexto real de un trastorno del afecto, un trastorno del estado de ánimo de las personas, que es grave, que es una de las cosas, de los trastornos más severos que existen y que ameritan atención médica de carácter siempre urgente en algunos casos y siempre necesaria en la mayoría de ellos, ¿no? Sí, yo creo que básicamente pues esto está dado por las alternancias, los cambios en el estado anímico de la persona, pero cuando están establecidos, porque cambios en el ánimo no es una función psíquica estable, no todo el tiempo estamos con el mismo ánimo, tenemos altibajos evidentemente comprensibles y que no afectan o lo afectan de manera muy ligera a nuestro desenvolvimiento diario. Pero ya cuando hablamos de un trastorno bipolar, ahí sí estamos ya hablando de cambios importantes en el nivel de ánimo de la persona y que evidentemente traen como consecuencia una serie de alteraciones en su conducta que son las que hacen que se requiera intervención médica. Pero no es así tan fácil calificar a alguien de bipolar porque tenga un enojo o porque un día esté un poco medianamente conversador y otro día no lo esté. No, el asunto es bastante más serio que eso, ¿no? Claro, el término se ha convertido en que si alguien tiene cambios de carácter o cambios de humor en las relaciones con las personas, rápidamente le dicen bipolar. O incluso alguien que un día juega bien al fútbol y otro día no juega bien al fútbol, le empiezan a decir, este jugador creo que es bipolar porque el domingo anterior jugó perfecto y ahora era un verdadero paquete. Entonces la trivialización del término ha hecho que se pierda la importancia, la seriedad que este término debería encerrar y que las personas que padecen este trastorno merecen el respeto que todos deberíamos darles. El término de neurosis es otro de los que comúnmente se confunden. El neurótico generalmente es visto como la persona que es mal genio. El individuo que tiene un mal genio le dicen es neurótico. Y la neurosis es un trastorno de la conducta del individuo, pero que la vive más bien internamente y no tiene una causa biológica. Es un elemento propio del desarrollo
en donde el abordaje para ese tipo de pacientes, ese tipo de padecimientos, es más bien de carácter psicoterapéutico, psicológico. Sí, ahora que mencionas esto, el término neurótico, que está muy en relación con lo que llamamos de ansiedad, también hay algunas confusiones. Hablar de ansiedad, hablar de angustia, o lo que la gente comúnmente dice, nervios. Entonces, ¿qué más da sentido? Tengo nervios, pero como que queda medio inespecífico, ¿no? Creo que la mayor parte de personas con nervios se refieren pues a las sensaciones de angustia, de ansiedad, que son muy comunes en muchas de las enfermedades. El término de neurosis, ¿en qué más del mal genio tú has oído? A ver, además del mal genio, yo diría que también se lo emplean como seguridad o como inseguridad o como angustiado. ¿Es neurótico alguien que es inseguro? Inseguro, nervioso, se preocupa por todo, se angustia por la mínima cosa, entonces, y no tiene fundamento para eso, básicamente. Entonces, no, es un neurótico, siempre está preocupado por eso, sin que haya ningún motivo para eso. Ahora, hay que hablar, es un término que inclusive en las últimas clasificaciones como que le han hecho a un lado, pero no creo que haya perdido en sí el significado importante que tuvo durante mucho tiempo además, ¿no? Otro de los términos que se confunde y que tienen cierta razón de ser confundidos es ansiedad, angustia, miedo y pánico. Y tiene su razón de ser porque el elemento común ahí es la ansiedad. Y hay un trastorno de pánico, pero el pánico generalmente en español lo utilizamos muchísimo para una cuestión de un fenómeno de masas. Por ejemplo, se produjo un pánico en el estadio a raíz del temblor, o la gente que estaba en tal parte, en un momento dado hubo una explosión y produjo pánico entre todos los asistentes. Esa es una acepción de la palabra que implica a mucha gente. Pero cuando hablamos de trastorno de pánico, realmente lo que estamos es hablando de un trastorno de ansiedad en el cual la ansiedad es tan intensa que el individuo lo narra como tuve pánico de morirme, tuve pánico de volverme loco. Y de ahí el término se fue convirtiendo en el trastorno de pánico. Sí, que inclusive es como, así consta en las clasificaciones de los trastornos de las enfermedades, como trastorno de pánico. Pero tampoco es... También hay una utilización muy trivial, ¿no? Me paniqué. Sí. ¿Y qué le pasó que me paniqué? Entonces, sí, ¿qué quiere decir con eso? Y cuando uno les pide que explique es que se puso angustiado, se puso nervioso, como lo dice la mayor parte de gente, ¿no? Pánico realmente viene de el dios Pan, que era una especie de diablillo travieso en los bosques y le encantaba asustar a la gente. Entonces, el momento que asustaba a la gente era la dicha del dios Pan. Y de ahí se quedó la palabra pánico como el susto que uno en forma intempestiva puede sentir. Es interesante también que, por ejemplo, ansiedad y angustia, que son sinónimos, de una manera u otra hay algunas personas que dicen, no he tenido ansiedad, tuve más bien angustia. Y es bien difícil hacer una diferenciación si no sea tal vez por los elementos de carácter físico que se acompañan a cada uno de estos. En la angustia, al parecer, el término viene de Angst, que es una opresión a nivel del cuello, y esta sensación de ahogo, de nudo en la garganta, justificaría más el término de angustia, estos elementos físicos de la ansiedad. Y la ansiedad, pues, sería el cúmulo de términos de síntomas físicos o psíquicos, pero la angustia quedaría más hacia la parte de síntomas físicos, subjetivos que tiene la persona que tiene el trastorno. Vamos a ir a unos anuncios y volvemos con ustedes en un minuto.
Nuevamente, estamos con ustedes, estamos haciendo una especie como dijo el doctor Gallegos, una especie de diccionario de una serie de términos que son comúnmente utilizados y muy comúnmente mal utilizados. Sí, en lo que habíamos quedado en el momento del corte, pues yo creo que esta diferenciación entre ansiedad y angustia es muy interesante. Inclusive yo diría que no hay un acuerdo entre los estudiosos, entre los psicopatólogos, pero yo creo que la mayor parte de profesionales lo utilizamos como sinónimos. Estoy angustiado, estoy ansioso. Sí, la distinción al parecer es la que tú explicaste muy bien. Elementos más bien físicos en la angustia, elementos más bien psíquicos, se dice, en la ansiedad. También es difícil de diferenciar cuáles son los que están o no predominando. Pero claro, el paciente que le dice, distintamente le dice estoy angustiado, estoy ansioso, o hacen estas diferenciaciones quizás con algo de conocimiento, porque como hemos hablado otras veces, como ahora todo se consulta en internet, pues si no tengo ansiedad, tengo angustia porque tengo esta sensación, referido más a las sensaciones físicas. Pero yo creo que los términos son sinónimos. Y el otro término que también entra dentro de este grupo es el miedo. Y miedo muchas veces se lo utiliza para cuando hay un elemento concreto al cual me ha generado esta sensación de ansiedad, de angustia, de pánico en algunos casos. Pero tuve miedo o tuve la sensación de miedo ante tal circunstancia, ante tal evento. Esto pasó y me dio una crisis, un ataque de miedo. Sí, el miedo es algo más bien concreto, ¿no? Algo concreto, sí. En la ansiedad puede que no haya el elemento de a qué le tenga miedo. Tenía miedo a cualquier cosa. En el ataque de pánico dicen que es el miedo al miedo, o sea, no hay nada definido, no hay nada concreto. Diga, me dio angustia por tal cosa. La descripción del ataque de pánico, del pánico en sí, es esa precisamente, ¿no? Entonces, en el miedo tendríamos ya un elemento más concreto, más real, al menos para el paciente que lo está experimentando. Ahora, hay mucha confusión también dentro de los términos de depresión exógena, depresión endógena, que algunas personas preguntan al respecto. No, esto creo que es una depresión desde fuera, exógena, no creo que sea una depresión de verdad. Y ahí ese es un error. Si hay depresión, hay depresión. En unos casos existe un elemento desencadenante, algo que dio inicio al episodio depresivo y a partir de ese momento la persona desarrolló una depresión. Pero esa depresión no es en nada diferente, exceptuando en que hubo un elemento desencadenante, a la depresión endógena, en donde sin motivo, sin razón, la gente empieza a presentar síntomas de depresión. Y así lo dicen. No tengo problemas en casa, no tengo problemas de carácter económico, mis hijos están muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está perfecto y sin embargo no tengo alegría, no tengo ganas de levantarme en la mañana, siempre estoy cansada, siempre estoy con una sensación de desesperanza, no disfruto de nada. Entonces, los síntomas de depresión en ambos casos van a ser iguales. En el uno hay un elemento exógeno, algo desde fuera que desencadenó, y en el otro no existe. Pero los dos son enfermedades que han alterado la química cerebral. Sí, no me haces de acuerdo que esta era una de las clasificaciones importantes que se utilizaba hace muchísimo tiempo. Inclusive en el diagnóstico uno hacía la diferenciación. Es una depresión exógena, es una depresión endógena. ¿Y qué queríamos decir con esto? Queríamos decir hace mucho tiempo, cuando se utilizaba esta clasificación, que al decir exógeno le echábamos la culpa, por así decirlo, a algún evento, alguna circunstancia, algún motivo. Y en la endógena queríamos decir algo que no sabemos qué ha pasado, no sabemos qué ha determinado ese estado, y posiblemente es algo dentro del cerebro que todavía no lo sabemos. Posteriormente, con el desarrollo de las teorías acerca de las alteraciones químicas en nuestro cerebro que tratan de explicar en buena parte los síntomas depresivos, pues como que esta clasificación de exógeno y endógeno ha ido perdiendo también vigencia y casi ya no se lo utilizan. Pero tú dices muy bien, hay muchos pacientes que dicen, y dígame qué tipo de depresión tengo, si es endógena o exógena. Entonces en esto cabe muy bien la explicación que tú acabas de dar. Y también cuando hay una especie de justificación por el estado de ánimo que está pasando una persona. Y es cierto,
muchas veces puede confundirse el duelo con la depresión. Los síntomas son muy parecidos en duelo y en depresión, pero el hecho de que exista el fenómeno de duelo como desencadenante de la depresión también no exime de que sea un trastorno depresivo. Mucha gente va a tener duelo sin depresión, pero otros individuos que genéticamente probablemente estaban predispuestos o vulnerables, el duelo les va a desencadenar una depresión. Y el duelo es uno de los elementos de vivencia psicológica, emocional, vivencial, que todos algún momento lo vamos a experimentar. No todos vamos a desarrollar depresión, felizmente. Sí, obviamente eso va a ser una reacción muy individual, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esa era una de las que antiguamente se decía es una depresión exógena. Entonces era el duelo, que como tú mencionas, tiene características diferentes en sí a lo que es un auténtico y real cuadro depresivo. Un término que es tremendamente usado, estrés. Estoy con estrés, me ha dado estrés o le dio estrés. Y ahí se está tratando de decir de que está padeciendo algún trastorno que vino por la vida misma. Claro, por las contingencias o por el diario vivir. Esto es una cosa muy interesante cuando yo trataba de explicar a mis alumnos, porque dicen, estrés no es un diagnóstico médico, no es una enfermedad. Entonces, estrés más bien, si uno se refiere a la literatura, a las personas que escriben sobre estas cosas, pues estrés más bien es una defensa de nuestro organismo ante las demandas externas o internas que tenemos. Ahora, claro, cuando más bien falla ese estrés, cuando la defensa ya se vuelve incapaz de sostener las injurias que se recibe de fuera, los problemas, los inconvenientes, pues ahí vienen las repercusiones sobre nuestro organismo generalmente. Por poner un ejemplo, entonces me duele la nuca y tengo contracturados los músculos del cuello. Es por estrés. Es porque ha fallado ya el estrés, ha fallado la defensa y nuestro organismo está dándonos una llamada de atención. Pero claro, se ha trivializado, sí, y ahora todo es de estrés, lamentablemente, ¿no? Claro, si no hubiera estrés, está muerta la persona. Estrés es una demanda, algo que tiene que cumplirse. Es decir, una persona que tiene que levantarse temprano tiene estrés, sí, porque va a tener que levantarse temprano ese día o todos los días, y eso implica una demanda. Entonces, esa persona, para evitar que ese despertar temprano todos los días le provoque daño, le afecte su salud, va a ir a dormir más temprano para tener el número de horas necesarias. Pero si alguien tiene que despertarse temprano todos los días y se acuesta muy tarde, el número de horas de sueño que ha tenido le van a ser insuficientes, y esa insuficiencia de número de horas va a tener un efecto sobre su salud. Entonces sí, ahí el estrés, que era levantarse temprano, ha provocado un daño, pero no porque el estrés en sí, el levantarse temprano, haya sido la causa, es decir, porque el individuo no tomó las medidas suficientes. Todas las personas estamos sujetos a estrés, y unos toleran mucho más estrés que otros tienen menos tolerancia al estrés. Y hay niveles de estrés que sobrepasan todos los posibles límites de tolerancia y provocan daño, y se llama trastorno de estrés postraumático, es decir, un evento traumático que superó todos los niveles de tolerancia al estrés. Ese sí causa una enfermedad que se llama trastorno de estrés postraumático. Obviamente, pero son situaciones que no son comunes, que no son de todos los días, ¿no? Entonces, un temblor, un accidente, un atropellamiento, alguna situación así. Situaciones de guerra, terremotos. No es que se viven todos los días, es que uno sabe que suceden, pero no está esperando justamente. Un secuestro, ese tipo de cosas, que son niveles muy altos de demanda en la cual el individuo no tiene las posibilidades, sino mínimas, de salir adelante sin que sea lastimado, digamos. Un término que puede confundirse, estrés, es uno que se llama resiliencia. Es curioso que los dos términos han sido tomados
de la ingeniería, de la física, ambos términos tienen que ver con resistencia de materiales. Es decir, se le somete a una presión a una columna, por ejemplo, y se determina el nivel de resistencia de esa columna o de esa plancha de acero o lo que sea. La resiliencia se ha denominado, también viene de términos de la física y de resistencia a materiales, a la capacidad que tienen las personas o incluso las sociedades de sobreponerse a eventos dolorosos o traumáticos. Hay gente que tiene mucha capacidad de que con una cosa que le ha sucedido, esa cosa que le sucedió le hace incluso más fuerte. Como dijo Nietzsche alguna vez, lo que no te mata te hace más fuerte. No a todo el mundo algo traumático le va a producir un trastorno. Hay personas que algo traumático les va a producir más bien una mayor capacidad de enfrentar adversidad. Sí, tienen una mejor resistencia, mejor tolerancia al evento y una respuesta más rápida, ¿no? Una respuesta rápida para mejorar o para sobreponerse de eso. Claro, eso es absolutamente individual, cada persona tiene una reacción diferente, así como hablábamos del duelo, que cada persona lo enfrenta o presenta diferentes manifestaciones. Bien, con esto terminamos el día de hoy. Les esperamos la próxima semana a que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.